Mi tía acompañó a una de sus amigas del trabajo a visitar la tumba de su hermano en un cementerio de Querétaro, porque ella era originaria de aquel estado de la República. El nombre del panteón donde ocurrió esto no lo recuerdo, pero el hecho es que llegaron al cementerio a eso de las 3 de la tarde y había muchísima gente porque era justamente 2 de noviembre, día en que se celebra a los fieles difuntos. Limpiaron la tumba, le pusieron flores y cuando ya estaban por retirarse del lugar, se les acercó un sacerdote de avanzada edad preguntándole si no querían un rezo para su difunto. Ellas lo pensaron por un momento, pero al final aceptaron y el cura pronunció un Ave María y un Padre Nuestro. Cuando estaban rezando, mi tía se dio cuenta que la sotana del cura estaba muy maltratada, desgastada y extraña. Esto le provocó lástima al ver que el atuendo del cura se encontraba en una situación bastante triste. Al terminar, la chica le preguntó que cuánto le debía por haberle rezado a su hermano y por todo lo que había hecho en la tumba, a lo que el sacerdote respondió que nada, que como pago mejor dedicaran una oración por aquellas personas que servían a la iglesia. Enseguida se marcharon del panteón y recuerdan que de repente el cielo se nubló y comenzó a llover con intensidad. Ellas, para atajarse del agua, decidieron refugiarse en la parroquia que regularmente existe dentro de los cementerios, y como la lluvia no cesaba, se pusieron a recorrer el templo. Mientras recorrían este lugar, se dieron cuenta que había una sala en donde estaban los retratos de los curas que al parecer ahí habían servido y que ya habían perdido la vida. De repente, se dieron cuenta que entre ellos estaba precisamente el sacerdote que minutos antes había rezado con ellas en el cementerio. Los panteones son sitios que siempre terminan por causar una mezcla de miedo y respeto a las personas. Es un lugar donde descansan los muertos, pero al mismo tiempo, uno en el fondo teme que no todos se encuentren durmiendo eternamente. Y es que cualquier cosa que aparezca ahí puede dar miedo, pero causa especial pavor la aparición de un infante. Y es que entre todas las historias de cementerios, termina por llamar la atención la leyenda de la niña del panteón. Pero, ¿en qué consiste la leyenda de la niña del panteón? Si bien existen varias versiones de esta aparición, la más famosa de todas sucede en la ciudad de Guadalajara, en específico en su capital, Jalisco. En ese lugar, se dice que se puede ver hasta la fecha a una niña fantasma caminando entre las tumbas. Los visitantes que la han encontrado dicen que la pueden encontrar jugando y que incluso, aunque sea a altas horas de la noche, la pueden ver. Que muchos niños, en toda su inocencia, se han acercado a ella para platicar y para jugar. La historia más aceptada narra que por allá de los años 30, la familia Hernández acudió al cementerio, que había fallecido Humberto, un familiar cercano a ellos, y habían acudido a dar su pésame y a mostrar respeto. En esa ocasión, decidieron llevar a la niña de la familia, algo con lo que no se encontraban de acuerdo todos los familiares, pero terminaron siendo convencidos, ya que afirmaban que con eso podría aprender un poco más acerca de la muerte. Al parecer fue una jornada triste y ajetreada, en donde hubo llantos, despedidas y todo lo que suele haber en esa clase de eventos. Pero,
Cuando todos comenzaron a prestar atención, se dieron cuenta de algo horrible. La niña había desaparecido. Comenzaron a llamarla, todos gritando por el cementerio con la esperanza de que ella estuviera cerca. Pero todo fue inútil. La niña había desaparecido y nadie tenía idea de qué había sucedido con ella. Pasado el tiempo, falleció la esposa del señor Humberto, al que habían enterrado durante el trágico suceso. Su última voluntad es que fuera enterrada a un lado de su marido, deseo que los familiares se encargaron de cumplir. Pero esto dio lugar a un macabro hallazgo, ya que cuando levantaron el ataúd de Humberto, se dieron cuenta de que por debajo había unos huesos pequeñitos, como de una niña. La hipótesis de lo sucedido es que creen que cuando estaban bajando el ataúd, ella tropezó y cayó dentro, perdiendo la vida de forma instantánea, y que por el ajetreo del momento, nadie se dio cuenta de lo que pasó. Pero esa no es la única historia de niñas fantasmas en cementerios, que si bien es una de las más famosas, también existe la historia de Viviana y Carmina. En esta ocasión, la historia nos transporta a Monterrey, en específico al Panteón del Carmen. Se dice que en ese lugar se encontraba una familia que vendía flores, incluidos sus 3 hijos, Gregorio, María y Viviana. Viviana era la más pequeña del grupo, y un día, como cualquier otro, se encontraba jugando con otros niños que acudían también al cementerio. Era una actividad común para ella, así que no se aburría en las jornadas largas de trabajo de sus padres. Pero poco a poco, la niña comenzó a alejarse del grupo. Su hermana María se encontraba atenta a los movimientos de su hermana, por lo que comenzó a seguirla para verificar que ella se encontrara bien. Se dice que la siguió hasta el antiguo mausoleo, donde la vio hablar con un sujeto muy extraño, y que de repente el ambiente se llenó de risas y llantos bastante macabros que le llenaron de terror, y lo único que se le ocurrió fue salir corriendo de ahí a pedir ayuda, y que cuando todos acudieron a buscar a la pequeña Viviana, afortunadamente la encontraron, pero en un lugar bastante extraño, ya que estaba dentro del mismo mausoleo. Y lo más extraño es que este se encontraba cerrado desde hace varios años, y que cuando le preguntaron que cómo había entrado ahí, ella dijo que había sido una invitación de la niña Carmina. Posteriormente, regresaron para el Día de Muertos, ya que este era el día más movido para la familia. Era cuando acudían más personas y tenían más venta. Recuerdan que ese día Viviana traía consigo una muñeca que le gustaba mucho, pero que al cabo de un rato notaron que ya no la llevaba con ella. Y cuando le preguntaron sobre eso, ella contestó que se la había dejado a su amiga Carmina. Ese nombre había vuelto a aparecer de nuevo, así que la madre decidió que debía hacer algo al respecto. Así que dejó a sus hijos en su casa y ella regresó al cementerio. Y sí, ahí sobre la tumba se encontraba sentada la muñeca de Viviana. Así que la madre se acercó y cuando iba a tomarla, sucedió algo macabro, ya que sintió como una mano la rozó, una mano helada, sí, como la de un muerto. Y cuando la madre regresó a su casa, se encontró a María llorando, desconsoladamente, y le dijo que su hermanita no despertaba. Y sí, jamás lo hizo. Inexplicablemente, Viviana había fallecido, y todo por muerte natural según los médicos.
Los visitantes del Panteón del Carmen aseguran que en ciertos días se puede escuchar voces de niñas, se les oye felices y jugando, aunque, a decir verdad, nadie las ha visto. Tal vez ahí surgió una amistad fantasmal.